Hola chicos de Filosofía de Bravo. Vamos a retomar nuevamente las clases de filosofía. En este caso, si tienen alguna duda en sus temas que no hayan visto, por favor háganmelo saber para retomarlos y así ustedes tengan esa presencia de los temas. En este caso vamos a continuar con Camus en el existencialismo, que tiene pues esta vigencia del pensamiento filosófico existencial de Albert Camus en el conocimiento del siglo XXI, que es verdaderamente impresionante dentro de un marco político, social, económico, moral y religioso, saturado por ambigüedades e interpretaciones, sobre todo de visiones del mundo totalmente impositivas por parte de los máximos poderes mundiales. Cobra su suma importancia en retomar el análisis del pensamiento camusiano, que es muy interesante y, a decir verdad, para quien lo practique, muy importante, sobre todo en los tratados de paz a los que tanto les dio importancia Camus, los tratados y convenios económicos, tecnológicos, la temática sobre los valores humanos, ya sean personales o sociales, los efectos de la denominada globalización, la educación. Estos temas los vamos a ver en una tercera y segunda parte, entonces vale la pena verlos. Y la temática sobre los valores humanos, ya sean personales o sociales, los efectos de la dominada globalización, la educación y la cultura del ciudadano, del futuro, sus medios y sus fines, la moral y la política como instrumento del poder social sobre los pueblos son algunos de los temas actuales y sobre todo controversiales y que de una manera u otra son discutidos y analizados por Camus a lo largo de toda su obra. Cabe mencionar que ustedes pueden discutir alguno de los temas de él, ya sea como un factor que predomine en esta sociedad saturada por el sentido común, sobre todo por la sociedad de la información o de la opinión. Tienen que ustedes adquirir un pensamiento que se dedique principalmente a consagrarse en ustedes y sobre todo que sea una existencia plena, que es lo que hace mención Albert Camus, y también defender esta serenidad del derecho a ser humano y valorar la vida como un valor supremo y digno de respeto. Esto es un factor en Camus que es un pensamiento actual y más que es una filosofía vivencial concreta para que por supuesto es nada abstracta. Entonces, la existencia en Camus es una de las ideas fundamentales de la filosofía existencial. Es que el hombre ante todo es existencia y que ésta se da en la determinación y en la realización del ser como proyecto existencial. Sí, ya dijimos de alguna manera que el existencialismo pues no es una filosofía como tal, pero sí tiene una gran representación en la cuestión intelecto eh, individual del hombre. Camus se ha identificado en algunas partes con esta manera de pensar, no concibe un paraíso divino después de la muerte como justificación al dolor y a la miseria en esta tierra. Fíjense lo que pensaba Camus acerca de esta cuestión en la tierra y sobre todo de un ente divino que ustedes, al parecer, quiero que lo tengan muy concreto y que se aperciban dentro de esta situación y se religuen a dónde quieren ir, no principalmente que llegue un ateo y les diga, miren, estas situaciones son así, deben de actuar así, si quieren ser felices, inclínense por esto. No, ustedes tienen que tener su propia percepción de una posibilidad real y no irreal. Esa posibilidad, si ustedes la quieren adquirir, pues que sea Dios. Bien, entonces no es posible un Dios que acepte y permita la destrucción y el dolor humano. El hombre está solo en este mundo y construye su existencia con base a su libertad. Eso también ya lo hemos escuchado con Sartre y Kierkegaard. Entonces es lo que menciona Camus también, que el hombre se debe constituir por su propia libertad y se debe de construir con base a esos esmeros, esa sensación que sale de su propia mente y surgir. Es como un fénix, resurgir entre toda esta identidad de máscara que ofrece la misma sociedad y, por qué no decirlo, la política y la misma cultura, que no trasciende a partir de estas sociedades magníficas que quieren envolver al ser humano. En cuanto a Camus, eso no existencialista, pues poco a poco lo vamos a ir viendo
ya que él nos legó en sus obras y por supuesto analizando sus ideas filosóficas en relación con el movimiento existencialista, pues tuvo su mayor auge al acercarse al presente siglo, es decir, este siglo XXI, que son muchas de las partes de su temática en las que se plasma su pensamiento, una obra bastante extensa y variada, rica en conflictos, en angustias, sin falta esa lucidez y honestidad que se caracteriza y que pues principalmente debería estar caracterizado en cada uno de estos sujetos que perviven y suscitan en este siglo XXI. No estoy hablando de un país en específico, estoy hablando de toda la mundaneidad que nos ofrece este planeta que según se llama Tierra. Entonces, esta visión existencialista conlleva una serie de prejuicios, si no teológicos, caóticos en la política, en la religión y como sobre todo en la misma sociedad. A decir verdad, estas palabras no tan lúcidas se dan desde un algo concreto, desde la niñez que se va persuadiendo de unas mentes insólitas que sin darse cuenta pues se lo pasan en tragedia y tragedia, en vertientes que contemporáneas y después se vuelven posteriores a ellas y es indiscutible ya cuando se llega a una existencia anónima, ausente de toda cavidad intelectual y eso es un gran problema. Entonces, Camus tiene esa gran variedad, esa honestidad que lo caracterizó y que a mucha gente pues no le gusta, ¿no? Esa honestidad que sobresale, que se manifiesta como el musgo y se presenta en un intelecto y a mucha gente de la sociedad de la información, de sentido común, ordinaria, extraordinaria y extravagante a su modo de ver la libertad, pues a varias gente no le gusta la honestidad y es preferible estar en esa variada y constante eh, existencialismo, es preferible estar así contemplando tu misma existencia que la contemple alguien más por sentido común. Bueno, entonces los rasgos más característicos pues era una pasión principal por el periodismo. Algunos consideraban a Camus como un hombre trágico, quizá por las obras escritas en sus primeros años de literato, a decir verdad, una etapa muy difícil en que tuvo que definirse políticamente ante un momento en que la angustia hacía una aparición y una convulsión social que se desborda en las calles, una etapa en donde tiene que aceptar situaciones escabrosas y existir con ese pesado fardo que a veces se torna la existencia cuando el absurdo y la desesperación asoman sus filosas garras y esas garras tienen que ser precisamente de ustedes al presentarse en este identitario de su propia realidad, estar erguidos frente a lo que permanezcan ustedes y no pertenezca a alguien de la política ajeno a ustedes y que desvaría y entra en sus mentes como se le da la gana y también hay gente así, sociedad de la información y de la opinión, que entra a sus mentes como se le da la gana, sale y entra cuando quiere. Su mente de ustedes es un hotel y un condominio, están las puertas abiertas para cualquier traficante de ideas y esas ideas pues se van configurando por un velo y se quedan ciegas. Entonces, para poder definir a Camus es necesario conocer toda su obra y el momento histórico en el cual se desenvolvió. A veces podemos pensar en descripciones totalmente acomodáticas acerca de su personalidad y su obra literaria, pero tal vez por no profundizar en su evolución totalmente filosófica. Eh, Camus es grandioso porque se distinguió desde temprana edad en la adolescencia, en algunos de sus grandes eh, pensadores y autores, pues Dostoyevsky, los cuales influirían en su obra posterior, pero de alguna manera la gran afición por el fútbol y la natación, estas son últimas algo sagradas para él, hecho que podemos corroborar al leer sus obras. Entonces vamos a ver que Camus es muy interesante y después lo vamos a poder persuadir con nuestra propia mente. Agradezco mucho su atención, me van a elaborar la actividad que corresponde. Gracias.